¿Llegaste a pensar de que podrían existir cosas peor de lo que se vio en Shingeki no Kyojin temporada 1? Pues déjame decirte que en Shingeki temporada 2 se nos abren las puertas a un infierno mucho más oscuro y profundo, lleno de mucha más sangre y rodeado de estas murallas. Bienvenidos a Shingeki no Kyojin temporada 2. En este video hablaremos sobre esta temporada y qué fue lo que más me gustó de esta y en los puntos en los que más destaca. Así que continuemos con el video. Iniciamos esta temporada justo después de la pelea que hubo entre la titán hembra y Eren, y vemos como a una muralla se le hizo un agujero, y en esta podemos llegar a ver el rostro de un titán colosal dentro de la muralla, y esto inmediatamente nos desata una infinidad de preguntas de cómo llegó ese titán ahí dentro y qué es exactamente lo que está sucediendo. Y es que justo en este momento se nos revela también que nuestras sospechas de la temporada 1 sobre el culto de la muralla estaban correctas, ya que llega un pastor literalmente corriendo y les dice que por ningún motivo a este titán le puede pegar la luz del sol. Esto nos despierta aún más sospechas de qué es lo que sabe el culto. Y es que esto pasa mucho en nuestra realidad. Las religiones tienen mucha información sobre diferentes situaciones o cosas. Y es que en este caso nos hace preguntarnos qué saben ellos de los titanes y sobre la muralla. Así que todo esto nos hace adentrarnos aún más en la serie, pues este es un tema bastante delicado que llama bastante la atención. Pero este tema no nos dura mucho, porque inmediatamente la serie nos revela algo mucho más interesante y a la vez aterrador, pues sale a la luz de que hay personas que se pueden transformar en titanes y están ocultas entre las diferentes tropas que existen en Shingeki no Kyojin. Así que esto es algo que nos abre ventanas a posibilidades de verdad catastróficas, pues ellos están sabiendo qué están haciendo ellos para eliminar a los titanes, sus siguientes movimientos. Pero una vez más la serie no nos deja pensar mucho en este tema, ya que pronto nos revelan de que las tropas de exploración fueron separadas en diferentes lugares, esto para poder investigar todo sobre la titán hembra y de lo que sucedió. Además, ellos están fuera de la ciudad, muy cerca de la muralla, pero se da la alerta de que hay titanes entrando dentro de las murallas, lo que sugiere que hay un agujero en la muralla y hay titanes pasando. Esto inmediatamente lo toman nuestros protagonistas y se dividen rápidamente para dirigirse a los pueblos cercanos y advertir a las personas. Y aquí es cuando vemos algo bastante interesante con Connie, pues él va corriendo a toda velocidad para salvar a su familia, que vive en un pueblo cerca de donde estaban. Él va corriendo y se encuentra con un titán sobre su casa destrozada, pero este titán es bastante peculiar, pues tiene las extremidades muy cortas y delgadas, por lo cual él no puede moverse y está acostado boca arriba sobre los escombros de su hogar. Pero justo esto no termina aquí, esto apenas empieza, pues en esta secuencia vemos como Connie ve al titán sobre su casa y se le hace un rostro bastante familiar, y es cuando otra pregunta surge, y es ¿qué son los titanes? ¿Son humanos o no tienen nada que ver con los humanos? Pero volviendo a lo que te mencionaba de que la serie ni siquiera nos da tiempo de siquiera pensar en algunas posibilidades a todas estas preguntas, lo que hace es que se nos agregan más y más a la lista, pues también nos cuentan que las tropas tuvieron que refugiarse en unas ruinas de un viejo castillo durante la noche, pero lamentablemente ellos ni siquiera pueden dormir, pues se nos revela que los titanes siguieron moviéndose por la noche, y esto es bastante inusual, ya que los titanes así nunca se habían movido en la noche, ya solo en el día. Pero esto apenas empieza, pues empiezan a atacar lo que era su refugio durante la noche, que eran estas ruinas, y es aquí donde se desata una secuencia increíble con equipo de maniobras matando a los titanes de los personajes que estaban cuidando a nuestros protagonistas, pues ellos tienen que cuidarlos a toda costa, pues tienen bastante información sobre lo que pasó con el titán hembra y además tienen bastante experiencia ya en batalla. Y cuando creías que de verdad esto no se podía poner aún peor, en las ruinas vemos cómo nuestros protagonistas luchan por sus vidas, y es aquí cuando aparece un nuevo titán.
y es que está bastante diferente a los que ya hemos visto, pues este titán está cubierto de pelo y es más grande que los que ya habíamos visto, y este mide unos 17 metros, lo cual lo hace que destaque bastante, pues parece una bestia, y de ahí su nombre. Este es el titán bestia, y como ya lo podía suponer, este titán va a ser un protagonista bastante interesante en esta serie, pues además de ser un titán súper grande y diferente, nos damos cuenta de que este titán puede hablar y tiene cierto control sobre los otros titanes, ya que los detiene en medio del ataque para preguntar sobre el equipo de maniobras que utilizan las tropas de exploración, pues este capturó o encontró a un superior, y en media pelea detiene a todos los titanes para que no se sigan moviendo y poder preguntar sobre esto, lo cual nos deja anonadados a todos y con una gran incógnita en nuestras cabezas de quién es este titán y cómo sabe sobre estas herramientas para combatir titanes y cómo puede hablar. Y es que esta temporada estuvo llena de muchas preguntas. Está súper interesante todo lo que ha hecho esta serie, que lo único que hace es hacerte querer ver más y más la historia, pues tenemos preguntas como ¿qué son los titanes? ¿Cómo llegaron titanes a estar dentro de las murallas? ¿Quién es el titán bestia? ¿Y qué es lo que está pasando con todo esto que nos estamos volviendo locos? Y es que llegados a este punto quiero resaltar algo que es lo que más me ha gustado de la serie, y es que Shingeki no gira en torno a Eren totalmente, se apoya en muchos personajes como lo son Mikasa, Armin, incluso Reiner es muy importante para esta temporada, y es lo que realmente pasaría en una vida real. No solo gira las cosas en torno a nosotros, sino que a nuestros amigos, a nuestro alrededor, al país, a las personas que viven en estos pueblos. Todo esto unido lo hace una historia mucho más orgánica y mucho más creíble de qué es lo que pasaría en la vida real si algo así ocurriera en este mundo, que hay titanes, hay destrucción, hay sangre. Todo esto lo hemos reflejado en esta obra y es para mi gusto muy bien trabajado. Y es que esta historia es imposible que solo la lleve Eren, ya que esta historia es tan grande como los titanes que aparecen en ella, así que da gusto ver cómo se preocuparon para hacer una historia mucho más orgánica y mucho más creíble de cómo sucederían las cosas. Y hablando de cómo los personajes secundarios llevan la historia, en este caso nos muestran cómo están las tropas de exploración a punto de ser eliminadas por un montón de titanes que tienen rodeada la torre, y es aquí cuando una de las personajes llamada Ymir salta con un cuchillo para transformarse en un titán, y esto nos confirma la presencia de personas que se pueden transformar en titanes que están entre las tropas de exploración. Ella se transforma en un titán pequeño pero sumamente ágil, lo cual le da un dinamismo mucho más grande a sus batallas, y tras luego de esta impactante revelación se ve como Ymir está a punto de morir, pero en ese momento llega Erwin con refuerzos y es cuando pueden eliminar a todos los titanes que hay en ella. Pero cuando pensamos que ya al menos había pasado lo peor, es aquí cuando después de la batalla vemos como Eren habla con Reiner y Bertolt, ya que son unos personajes que ya conocíamos desde antes, pero esto solo empeoraría las cosas, ya que cuando creíamos que solo Ymir era titán, vemos como Reiner y Bertolt hablan con Eren y revelan un secreto impactante, pues Reiner es el titán acorazado y Bertolt es el titán colosal, los cuales fueron los responsables de abrir un agujero en los muros y también fueron los responsables dando inicio a toda esta historia que vemos hasta el momento. Y estos son los pequeños detalles que me gustan, ya que estos dos lo tenían bien escondido, pues pasaron alrededor de 3 años haciéndose pasar por soldados y nadie sospechaba de ellos nunca. Para cerrar casi esta temporada es que ha sido de locos. Reiner secuestra a Eren, le dice que debe ir con ellos para no causar alboroto yéndose por las buenas, pero como ustedes y yo sabemos, en ningún escenario Eren permitiría esto, dando lugar a una batalla entre Eren y Reiner en forma de titán, mientras Bertolt se queda en las murallas en forma de titán colosal. Pero aquí debo comentar que no me gustó algo, y es que metieron unos flashbacks en media pelea para explicar cosas muy sencillas de cómo aprendió Eren los movimientos de lucha, pero en media pelea se queda un poco súper mal. Bastaba con que no sé, que alguien hiciera el comentario que son los mismos movimientos que habían enseñado cuando estaba entrenando, pero esta forma de flashback cortó mucho, ya que esta pelea estaba siendo sumamente increíble.
increíble. Tras ver una animación increíble y una batalla que no podíamos creer, al final siempre Eren es derrotado gracias a que Bertolt se lanza desde las murallas con el titán colosal, causando un gran impacto y llevándose Reiner la victoria sobre esta pelea. Al final se llevaron a Eren, pero no solo a él, también se llevaron a Ymir, la cual parece ser una pieza clave más adelante, ya que parece saber algunas cosas sobre los titanes. Y para terminar con esta temporada nos muestran un poco de las razones de Reiner y Bertolt, pues parece que no tuvieron más opción que seguir órdenes, pues son soldados de las tierras fuera de los muros. Y aquí es donde nos cuentan algo bastante interesante, pues es un tema que tiene que ver con Reiner. Estos están descansando en los árboles gigantes, y es aquí donde Reiner nos revela que tiene una especie de crisis de identidad, pues de un momento a otro empieza a hablar de la Legión de Reconocimiento y de que deberían de darles un ascenso por todo el trabajo que han hecho. Y es aquí donde Ymir y Bertolt se dan cuenta de esto y revelan la crisis de pues es entendible. Tras 3 años de hacerse pasar por soldados de la Legión, convivir con ellos, tener una vida dentro de los muros y hacerse la idea de que tienen que salvar a la humanidad es bastante fuerte, y Reiner se comprometió duramente en ser un soldado para no ser detectado como titán. Luego de que pasa todo esto y tras una negociación con Ymir y con Eren, luego de esto tenemos otro momento que para mí se lleva el mejor de toda la serie. Pues para mi parecer es increíble, pues la Legión de Reconocimiento desde el secuestro de Eren se movió rápidamente para recuperarlo y salvarlo, y aquí es donde tenemos una negociación de Ymir y Reiner, pues le dice que se une a ellos para salvar a Krista, que viene con la Legión de Reconocimiento, pero Ymir parece quererla mucho también, pero no solo eso, pues parece que ella sabe algo más de su familia, así que por su cariño e interés quiere ver de nuevo a Krista y salvarla. Mientras todo esto pasa, se crea rápidamente un plan de huida con Eren, pero al revelarse la información de Krista, se planea también llevarla con ellos, pero esto da lugar a una serie de eventos de las tropas de exploración contra los titanes y contra el acorazado, y este es uno de los momentos más increíbles para mí, pues yo no me llegaba a esperar a ver un momento tan épico como este, pues el que se lleva toda esta pelea es ver a Erwin liderar a las tropas de exploración de una forma increíble, creando una emboscada con los titanes normales que habían alrededor al titán acorazado, pero lo mejor de todo fue ver a Erwin ser atrapado por un titán por un brazo, pero aún así sigue dando órdenes a las tropas de cómo continuar adelante y rescatar a Eren, y todo esto mientras un titán lo lleva en la boca. Me parece una escena increíble que coloca a Erwin como uno de los mejores personajes de Shingeki y demuestra el gran líder que es. Mientras todo esto pasa, vemos también cómo Eren tiene problemas para transformarse en titán, y vemos cómo da lugar la presencia de un titán ya conocido, pues aparece el titán que se comió a la madre de Eren tiempo atrás, y vemos cómo aparece también Hannes queriendo vengar la muerte de la madre de Eren, pero lamentablemente él no lo logra, y vemos cómo es atrapado por el titán, y vemos cómo Eren se desespera por su amigo y no le queda más que verlo perder la vida contra este titán, el cual ya sería la segunda vez que Eren pierde a un ser querido. Pero si algo es de reconocer es cómo hicieron esta escena tan impactante, pues la animación y las luces fueron perfectas en este momento tan importante y doloroso, el cual fue acompañado por una gran banda sonora, lo que dio paso a un evento que nadie esperaba, que fue la declaración de Mikasa hacia Eren, el cual nadie se esperaba en este momento, pues al sentir que ella sería ya los últimos momentos de vida, decide mostrar sus sentimientos hacia Eren de una forma bastante peculiar, y es así como Eren, tras este momento lleno de emoción, intenta proteger a Mikasa en forma humana, lo cual sabríamos que saldría muy mal, pues esto no fue así, porque Eren le lanza un golpe al titán que devoró a su madre y vemos cómo desató una especie de poder para controlar a los demás titanes cerca, y es aquí cuando le dan una especie de orden de comerse al titán responsable de la muerte de su madre y Hannes, y Reiner nos confirma de que este poder no es nada común y ahora entiende lo que le dijo Ymir, que veía potencial en Eren.
Y así fue como esta temporada cerró con un titán bestia, con traiciones, con cambios de bando y titanes dentro de las murallas. Esta es una temporada increíble que para mí es simplemente espectacular. De verdad, una de las mejores temporadas de Shingeki es esta, la segunda, ya que es esta temporada la que nos revela muchos secretos escondidos y no era solo lo que veíamos en la primera temporada. En realidad, esta temporada me sorprendió bastante, pues tiene muchas preguntas que te dejan pensando de verdad en qué es lo que pasará más adelante, y con una historia que es arrastrada por todos los personajes que vemos y no solo es por Eren, que es el protagonista, como pasa en otras obras, pero definitivamente Shingeki no es un anime que sea común. De verdad está solo en su categoría y es increíble, ha mejorado mucho, me parece un espectáculo increíble como ningún otro, con animación, música y dirección sumamente impresionantes. Así que dime tú qué te pareció esta temporada 2, qué fue lo que más te sorprendió y dime si te gustó el video. Recuerden dar like, suscribirse si les gusta este tipo de videos y muchas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda que en MK Anime es el lugar donde las batallas más épicas y los personajes más poderosos cobran vida. Muchas gracias y hasta luego.